En esta sección podremos adentrarnos a analizar la asistencia familiar. La asistencia familiar es aquel deber de una persona en relación a su familia, por lo que a través de la misma deberá asistir con un monto económico hacia el beneficiario para cubrir las necesidades biológicas como también sus necesidades físicas. Como resultado directo del parentesco y de la protección que brinda el Estado a la familia, surge la asistencia familiar, que antes, en el anterior Código de Familia, indicaba como pensión alimentaria o alimentos. Y vamos a hacer una definición más clara sobre la asistencia familiar. La asistencia familiar es la cantidad de dinero o especies que los padres u otros parientes obligados por ley deben pasar a sus hijos o personas con derecho a recibir para la satisfacción de sus necesidades, tanto físicas como biológicas. El Código de Familia no la define, se limita a señalar lo siguiente y verse en el artículo 14. La asistencia familiar comprende la alimentación, vestimenta, habitación, asistencia médica y si es menor el beneficiario, también los gastos de educación y los necesarios para que esta persona tenga un oficio o una profesión. La asistencia familiar cuenta con las siguientes características. Es irrenunciable por ser de orden público. Es intransferible porque está fuera de comercio. Asimismo, es incompensable porque no se puede compensar la adeuda que se tiene al beneficiario, porque no te olvides, son derechos recíprocos. Es inembargable, que no admite embargo alguno, a excepción de lo que indica el artículo 25. Agregaríamos también que es un derecho personalísimo, o sea que solo compete al beneficiario y al obligado su petición o reclamo. Ahora, analizaremos qué personas están comprendidas en la asistencia familiar. ¿Cuáles son las obligadas? El cónyuge o conviviente, los padres o los ascendientes, los hijos o descendientes, los hermanos, los yernos y nueras, el suegro y el suegro, ¿no? ¿Quiénes son ahora los beneficiarios? Tratándose de derechos y deberes, los beneficiarios también son los nombrados como ya habíamos anunciado a los obligados. Es el cónyuge, los padres, los hijos, los hermanos, los yernos, la suegra. Las formas de presentar, ¿no? Según el artículo 22, la asistencia se paga en forma de pensión o asignación pagadera cada mes vencido y corre a partir de la citación del obligado con la demanda y el auto de fijación del monto. Existen opiniones en este sentido que debería ser retroactiva a la fecha de nacimiento si se trata del hijo beneficiario. Pero esta idea no es muy aceptada porque se volvería impagable y obviamente por la acumulación que va a producir en algunos casos, pues la insolvencia o el incumplimiento, inobservancia a la norma. En especie, ¿no? Dice el artículo 23 que también puede aceptarse en forma subsidiaria, salvo razones que hayan inconvenientes, ¿no es cierto?, para el beneficiario. ¿Cuáles son las personas que están obligadas a dar esta
este subsidio, esta asistencia familiar. Los que están obligados por ley, ¿no? El de alimentar, el de educar a los hijos, se funda pues precisamente en los vínculos de parentesco que liga al obligado con la persona que va a recibir, el beneficiario, este derecho. Están los padres, están entre cónyuges por afinidad, ¿no? Cuando se demuestre que el cónyuge está impedido de poder satisfacer sus necesidades por sí mismo, por alguna incapacidad que tenga. Los hijos mayores de edad, evidentemente, si el hijo mayor de edad sigue en la carrera, estudiando una carrera profesional y que todavía para poder conseguir su independencia depende del padre, entonces esta persona, ¿no?, está obligada, el padre de familia está obligada a dotar al hijo los medios necesarios para que éste pueda salir adelante, ¿no es cierto? Entre consanguíneos, ¿no? Está el abuelo, cuando necesitamos siempre precautelar el seno familiar, o el hermano se encuentra en una situación difícil por alguna incapacidad física o mental. Entonces los hermanos están obligados a asistir a los otros hermanos para que esta persona tenga una estabilidad, ya sea económica, una estabilidad mental con esta ayuda. Entre hermanos, si consideramos que entre el nieto y el abuelo existe un vínculo familiar más próximo que el padre, también pues entre hermanos existe igual vínculo de proximidad después del padre, ¿verdad? Entonces, al haber esta relación de vínculo, podemos afirmar que también es necesario que entre hermanos puedan asistirse. Entre afines, ¿no? Parece contradictorio y extraño en algunas legislaciones, pero hay que ver los parientes colaterales también, ¿no? Los padres de mi esposo son mis afines, ¿verdad? Constituirían mis suegros. Y los suegros con mi persona también tienen un grado de parentesco por afinidad, ¿no? Están obligados a asistirse en caso de necesidad. La ley prevé e indica de que hay que demostrar que existe un caso de necesidad para este tipo de asistencia, ¿ya? Vamos a ver ahora el cumplimiento, ¿no?, de las pensiones son necesarias, ¿no? Y hay que ver algunas condiciones para que exista este cumplimiento. Una de esas es que el beneficiario o alimentario se encuentre en una situación de necesidad, que el obligado se encuentre en condiciones óptimas para suministrar estas pensiones, que entre el obligado y el beneficiario exista un vínculo familiar de parentesco, el más próximo, ¿no? Esas podrían ser, ¿no es cierto?, algunas conexiones que se tiene o obligaciones que se tiene para suministrar las pensiones alimentarias. Ahora, vamos a ver el trámite para la fijación. Vamos a ver la competencia. El procedimiento de petición de asistencia familiar, de acuerdo a lo que versa el artículo 428 y siguientes del Código de las Familias, ¿no?, ha sido modificado por la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, ¿no? Prevé que el proceso por audiencia ante el juez instructor de familia, pero si se pide dentro de un proceso de divorcio, corresponde al
juez de partido. Requisitos, ¿no? Vamos a ver que dentro de los requisitos está la demanda. Si el que pide es el hijo, basta presentar el certificado de nacimiento y el certificado de filiación, que va a demostrar el vínculo de parentesco que tiene uno con el otro. ¿Ya? La novedad es que con la demanda se debe presentar toda la prueba documental señalada y que en archivo se halla y ofrece una prueba, también se ofrece una prueba testifical. La fijación, ¿cómo se hace? No se admite la demanda, el juez puede fijar un monto provisional que corre desde la citación del obligado, ¿verdad? Ahora, existen las audiencias. Tenemos una audiencia preliminar, una audiencia complementaria. Dentro de la audiencia preliminar, versa el artículo 63. Contestada o no la demanda, el juez señala audiencia para escuchar a las partes y atender nuevas alegaciones y resolver excepciones y nulidades. Intentar conciliar el monto u otros puntos o recibir una prueba ofrecida. La audiencia complementaria, si el tiempo no alcanza, de acuerdo al tenor del artículo 66, puede señalar audiencia complementaria, ¿no? Que no se va a suspender por ningún motivo. La contestación. El demandado tiene un plazo de 5 días para contestar la demanda. Aquí vamos a ver un poquito algo de la inexistencia a la audiencia. No ha asistido la parte o alguna de las partes no han asistido. Si la actora, la que falta, y no justifica su ausencia, el juez declarará desistida la demanda, ¿no? Si la peticionante no asiste a la audiencia, pues no existe, no hay demanda, será desistida esta demanda. Si el obligado es el ausente y no justifica su ausencia, se proseguirá y este quedará como rebelde, ¿no? Teniendo, por cierto, ¿no?, todo lo alegado, ¿no? Y la demanda sigue. Ahora vamos a ver los recursos, ¿no? Cualquiera de los padres puede apelar la sentencia en un plazo no mayor a 5 días, ¿no? El auto de vista se dicta en el plazo de 10 días computables desde el proceso que pase por su despacho, con el dictamen o sin él. La novedad es importante, es que se suprime el recurso de casación. Las garantías, ¿no? La nueva ley establece el apremio corporal, ¿no?, rígido por el artículo o establecido por el artículo 436 y que concordante con el artículo 149 del Código de las Familias, ¿no? Aquí hay que asegurar el oportuno suministro, ¿no?, porque es de interés social, ¿verdad? Bueno, el artículo 11, en este sentido, ¿no?, en la detención del obligado no excederá también a 6 meses, vencidos los 6 meses, y puesto en libertad a simple juramento de ley que, bueno, cumplirá con la obligación de pagar esta asistencia familiar, ¿no? Hablamos de la hipoteca legal, ¿no?, previsto también en el artículo 149 del Código de las Familias, sobre los bienes del deudor, ¿no?, o la prohibición de inscribir
bienes del obligado. Hablamos del embargo y la venta de bienes del obligado. No se puede embargar los bienes del obligado, tampoco puede entrar en comercio, porque están sujetos a un litigio. Hay un antecedente de una demanda de asistencia familiar que primero tiene que ser resuelto. Modificación de la asistencia, el aumento o reducción, ¿no? Vamos a ver, obviamente, lo que dice de acuerdo al artículo 21 y 28. Va a señalar que las personas obligadas, ¿no?, todo tiene que estar de acuerdo a las reglas de proporcionalidad que exista entre las partes, ¿no? Asimismo hay que ver, ¿no es cierto?, que la asistencia familiar, ¿no?, puede rebajarse en el caso de que se demuestre que exista por parte del beneficiario alguna mala conducta, ¿no?, o también sobrevenga malos tratos o maniobras argucias que utiliza el beneficiario en desmedro del obligado. ¿Ya? Cesación de la asistencia familiar. ¿Cuándo va a cesar la asistencia familiar? Esto es lo último y por último. ¿Cuándo va a terminar la asistencia familiar? Cesa la asistencia familiar por muerte del obligado o por muerte del beneficiario, por imposibilidad de seguir pagando, ¿no? Hay una incapacidad, tal vez de trabajo, una incapacidad física sobreviniente a lo impuesto en esta asistencia familiar. Cuando el beneficiario ya no necesita, esto implica de que, ha logrado su capacitación en el nivel superior o ha logrado tener algún oficio o rendir en un trabajo, ¿no?, en su vida laboral y pueda satisfacer por sí mismo sus necesidades. Cuando el beneficiario no se aviene al modo subsidiario autorizado por el juez, salvo razones graves que él resuelva, ¿no? El hijo indica de que no está de acuerdo y que obviamente ya deja al obligado sin esta responsabilidad. Cuando el beneficiario nunca, en causal de indignidad, incurra en una irrespetuosa modo de comportarse con el obligado o dándole malos tratos al obligado, agrediéndole ya sea física o moral, que esto esté demostrado, ¿no es cierto? En todos estos casos el trámite se rige también por la ley 1670, ¿no? Hay que demostrar la cesación. Bueno, eso es todo, mis estimados alumnos.